Criar hijos es un trabajo que Dios diseñó para que fuera asumido y llevado a cabo por un varón y una mujer, específicamente el padre y la madre que los engendran, no por padrastros o madrastras. No quiere decir que estos no puedan hacer algo por los hijos que adopten, pero lograrlo será siempre más complicado. Los maestros naturales asignados por Dios para criar a los hijos son el papá y la mamá que los engendran. Nadie en este mundo ha sido potencialmente mejor capacitado por Dios para educar apropiadamente a los hijos que sus propios padres. Nadie ha sido dotado con los mejores sentimientos y motivos para procurar la mejor educación para sus hijos que sus propios padres. Les invito a que me acompañen en la siguiente exposición. Los hijos son dados por Dios para nuestra prolongación, pero no únicamente para la prolongación de la especie humana en forma general. Dios nos da hijos para nuestra prolongación particular y no únicamente para la prolongación de nuestra genética. Dios nos da hijos para la prolongación de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias y nuestros logros. Nuestros hijos deben ser la prolongación del trabajo que Dios nos ha encomendado. Recordemos que Dios nos creó para plantar su reino en la tierra con nosotros. Para eso nos hizo a su imagen, dotándonos de facultades semejantes a las suyas. Como seres creados a la imagen de Dios, nuestros hijos deben extender el reino de Dios en la tierra. Ay de quienes no lo hagan. Nuestros hijos tienen el deber de continuar ese legado. Por esa razón, los padres tenemos el deber de instruirlos en el conocimiento de Dios y de su reino. No hacerlo es privarlos del conocimiento de la razón de su existencia. Los hijos deben continuar la extensión del reino de Dios en la tierra. No instruir a los hijos en el conocimiento de Dios y de su reino es dejarlos en el reino de las tinieblas bajo el régimen de su príncipe, expuestos a condenación eterna. Ese era el trabajo que el padre y la madre mencionados en Proverbios capítulo 1, versículo 8, hacían con su hijo. Equiparlo para que viviera conforme a la legislación del reino de Dios en contra de las fuerzas del mal que dominan este mundo. Ese es el trabajo que todos los padres y todas las madres deben hacer con sus hijos. Este es uno de los propósitos para los que Dios instituyó el matrimonio, haciendo de él un pacto indisoluble, un pacto que ningún hombre puede romper sin hacerse culpable de transgredir la justicia del reino de Dios. La tarea de criar hijos, equipándolos para continuar la extensión del reino de Dios, no es un trabajo que pueda realizarse en un par de años, es un trabajo de toda la vida. Criar hijos, equipándolos de manera que den fruto para el reino de Dios, requiere un trabajo riguroso y constante durante los primeros 20 años de los hijos. De ahí en adelante, el trabajo disminuye, pero no termina. Los hijos siguen necesitando acompañamiento tanto del padre como de la madre. Los hijos no dejan de ser hijos cuando se hacen mayores de edad ni cuando se casan. Los padres que asumen la paternidad conforme al corazón de Dios siempre van a ser un gran apoyo para los hijos hasta el último día de su vida. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre es una exhortación que da por sentado que criar hijos para el reino de Dios es un trabajo diseñado para ser llevado a cabo por el papá y la mamá que los engendran. Engendrarlos biológicamente los obliga a engendrarlos en la fe en Dios, en los principios y valores de su reino.
Esta realidad la asume el versículo que estamos considerando. Proverbios capítulo 1, versículo 8. El texto asume que los dos, el padre y la madre, cada uno tiene que hacer un trabajo particular, personalizado con cada uno de sus hijos. Hay asuntos que la madre debe hacer que el padre no puede hacer. De igual manera, hay asuntos que el padre debe hacer que la madre no puede hacer de la manera que los puede hacer el padre. Uno no puede sustituir al otro. La mamá no puede sustituir al padre, ni el papá a la mamá. Cada uno cumple un papel irreemplazable para la formación del carácter de sus hijos de acuerdo al propósito de Dios. La mamá complementa y refuerza el trabajo del padre, y el padre afirma y respalda el trabajo de la madre. Pero cada uno hace su trabajo de manera personal con cada hijo. La frase, oye hijo mío, deja ver que ese padre se estaba dirigiendo a un hijo en particular, no a los hijos en general. Aunque esta exhortación es de aplicación universal, es una exhortación individualizada. Lo que leemos desde el versículo 8 del primer capítulo de este libro hasta el versículo 18 del capítulo 9 es un tratado personalizado de padre a hijo. La exhortación, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, fue dada a causa de la tendencia natural de los jóvenes a subestimar o a pasar por alto la instrucción de sus padres. Cuando los hijos entran en la etapa de transición de niños a adultos, tienden a dejar de lado las tradiciones de los padres, atraídos por las propuestas de la época y persuadidos por sus contemporáneos. Ese padre, el padre que estamos considerando en este pasaje, ese padre era consciente de estas tendencias, percibía esa tendencia en su muchacho, pero hay algo en esto que los padres no debemos pasar por alto. Es la forma como trabajaba para ayudar a su hijo a sobreponerse a esa tendencia pecaminosa. No era un padre exasperante, trabajaba contra las tendencias pecaminosas naturales de su hijo con ternura, firmeza, veracidad y constancia, asimismo con instrucción de calidad. La constante expresión, hijo mío, demuestra su ternura. La veracidad y la constancia se ve en la información que le transmite en cada exhortación. La calidad de la instrucción la menciona el versículo 9 y es evidente en todo lo que escribió para su hijo en este libro. Después de exhortar a su hijo a que apreciara la instrucción que él y la mamá le habían impartido, le habló de la calidad y el valor de la educación que le estaban impartiendo. Versículo 9. Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Este versículo hace referencia a la calidad de la instrucción que él y la mamá le impartían a su hijo. Tomó la manera como los nobles en su tiempo se distinguían socialmente de los plebeyos o clases populares. Los nobles en la antigüedad decoraban su cabeza con finos turbantes de metales nobles y su pecho con collares de plata u oro con piedras finas. Génesis capítulo 41, versículo 42. Cantares capítulo 1, versículos 10 y capítulo 4, versículo 9. En estos versículos tenemos referencia a estas costumbres. Esos adornos denotaban grandeza, prestigio, honor, distinción y nobleza. Lo que este padre le dijo a su hijo en este versículo y la manera como se lo dijo, denota que la instrucción que le estaba impartiendo no era cualquier clase de instrucción. Era instrucción de muy alta calidad. Era una instrucción de alto valor.
instrucción que adornaría su entendimiento y su corazón. Era una instrucción que engrandecería su personalidad, le daría distinción, prestigio y honor verdadero. No todos los padres pueden decir eso a sus hijos en cuanto a la educación que les imparten. Permítanme preguntarles lo siguiente. ¿De qué valor es la instrucción que usted, padre y madre, le está impartiendo o le ha impartido a sus hijos? El término serán indica que tal instrucción será un legado de honor de parte de sus padres. Hay muchas cosas que los padres pueden hacer por sus hijos y dejarlo como herencia. Pero no hay mejor herencia que los padres puedan dejar a sus hijos que la educación. La educación es un capital que queda totalmente ligado al ser que la recibe y afecta la totalidad de su personalidad, sea buena o sea mala. En general, y en un muy alto porcentaje, los hijos son lo que los padres han hecho o dejado de hacer en ellos en términos educativos. Así que si un hijo es mal educado, es porque ha estado bajo la influencia de un mal educador o mal padre. De manera que cuando usted le dice a su hijo que es un mal educado, es porque usted ha sido un mal educador. ¿Cuál es la instrucción que realmente dignifica la vida de un ser humano? La instrucción piadosa. La que enseña a un individuo a vivir con honor ante Dios y los hombres. Proverbios, capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Cuál es esa instrucción que enseña a vivir con nobleza ante Dios y los hombres? La instrucción en el Evangelio. El Evangelio es la única doctrina que dignifica a los hombres ante Dios y ante los demás hombres. El Evangelio es la única enseñanza que le devuelve la dignidad original a los seres humanos y los conduce al ideal final de la vida. No hay herencia más valiosa que los padres puedan dejar a sus hijos que enseñarles a vivir conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Instruir a los hijos en el Evangelio implica persuadirlos del estado en que han nacido ante la justicia de Dios. Implica persuadirlos de la necesidad y deber de arrepentirse de sus pecados y de su confianza en su propia justicia. Instruir a los hijos en el Evangelio implica enseñarles a confiar en el Señor Jesucristo y en la suficiencia de su obra redentora. Implica persuadirlos de el deber y necesidad de convertirse a Cristo, obedeciendo la ley de Dios en gratitud y adoración a Dios por su misericordia en Cristo. La herencia más notable que los padres dejan a sus hijos tiene que ver con la educación, sea buena o sea mala. Pero la herencia más valiosa que los padres pueden dejar a sus hijos es la del Evangelio. Enseñarle a los hijos el Evangelio y enseñarles a vivir dependiendo de esa gracia de Dios diariamente es la más valiosa herencia que un padre puede dejar a sus hijos. El Evangelio enriquece a las personas que lo reciben para vivir con nobleza en este mundo y en la eternidad.